Los hombres ríen mientras aprietan las cuerdas alrededor de sus muñecas. Ella no se resiste. No suplica. Solo los observa, silenciosa, paciente. Ellos aún no se dan cuenta de su error. Antes de continuar con la historia, te pido que dejes en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Y si te está gustando, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora, continuemos. Valeria Núñez caminaba con paso firme por una calle estrecha en Bello, un barrio en las afueras de Medellín, Colombia. El sol de la tarde teñía los edificios bajos de tonos anaranjados, mientras el bullicio del mercado cercano llenaba el aire con gritos de vendedores y el sonido metálico de las monedas cayendo en cajas registradoras. A pesar de la calma aparente, Valeria mantenía su guardia alta. Su entrenamiento nunca la abandonaba, ni siquiera cuando estaba fuera de servicio. A sus 36 años de edad, Valeria era más que una simple mujer caminando por la calle. Era la comandante de una unidad táctica de élite del ejército colombiano, especializada en misiones de alto riesgo. Su historial hablaba por sí solo: rescates en territorio enemigo, operativos contra cárteles y enfrentamientos con guerrillas. Su nombre infundía respeto entre sus compañeros y miedo entre sus enemigos. Pero aquí, vestida con jeans y una chaqueta de cuero, sin su uniforme ni su equipo, parecía una ciudadana más. Y eso era exactamente lo que la hacía vulnerable. Doblando una esquina menos transitada, Valeria sintió que algo estaba fuera de lugar. Su instinto se activó como una alarma interna. No había ruido de fondo, ni gente a su alrededor. Un silencio artificial cubría el callejón donde había decidido tomar un atajo. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. No era paranoia. Su entrenamiento le había enseñado a reconocer la cadencia de los movimientos hostiles. Alguien se movía con cautela, demasiado sincronizado, demasiado predecible. No era un ladrón común. Eran varios. 5, para ser exactos. Valeria se detuvo por un segundo, respiró hondo y siguió caminando como si no hubiera notado nada. La clave en situaciones como esta era no alertar al enemigo de que sabías lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, una furgoneta negra derrapó frente a ella, bloqueando su camino. La puerta lateral se deslizó con un rechinido oxidado y una mano fuerte la agarró del brazo. «No hagas estupideces», gruñó una voz masculina. Valeria giró la cabeza y vio al hombre que la sostenía, alto, blanco, con la cabeza rapada y tatuajes de prisión en los brazos. Sus ojos azules tenían un brillo cruel. Detrás de él, 4 más, todos con la misma apariencia, la rodeaban con sonrisas torcidas. Eran prisioneros fugitivos, supremaquistas blancos. Ella sabía exactamente quiénes eran. La fuga de 5 criminales peligrosos de la prisión de máxima seguridad en Itagüí había sido noticia en toda la región. Entre ellos estaba Jonas Becker, ex mercenario estadounidense, líder de un grupo radical neonazi, condenado por crímenes de odio y asesinato. Pero ellos no sabían quién era ella. «Vamos, morenita, entra a la camioneta», dijo otro, empujándola hacia el interior del vehículo. Valeria no opuso resistencia. Sus ojos recorrieron el interior en cuestión de segundos, un cuchillo en el asiento delantero, una pistola semiautomática en el suelo, sogas y cinta adhesiva en la parte trasera. Sabía que no era el momento de luchar. Demasiados factores en su contra. 5 contra 1. Sin arma. Sin refuerzos. Tenía que esperar. El motor rugió y la camioneta se perdió en la carretera, alejándose del barrio. Los hombres hablaban entre sí, carcajadas llenando el espacio reducido del vehículo. «¿Sabes lo afortunada que eres?», dijo Jonas, sentado frente a ella, con una sonrisa maliciosa. «Siéntete especial, negra. Podríamos habernos llevado a cualquiera, pero nos gustaste». Valeria mantuvo el rostro inexpresivo. Su pulso permanecía estable. No iba a darles el placer de ver miedo en su rostro. «¿No vas a gritar?», preguntó otro con una sonrisa burlona. «Tal vez te gusta la idea de estar con nosotros». Jonas le dio un golpe en la cara con el dorso de la mano. No fue lo suficientemente fuerte para herirla de verdad, pero lo justo para probar su reacción.
Valeria giró lentamente el rostro de regreso hacia él. Lo miró a los ojos sin una sola pizca de miedo. Jonas frunció el ceño. No esperaba eso. Ya veremos cuánto te dura la actitud cuando lleguemos a nuestro escondite, dijo, cruzando los brazos. Nadie va a venir a salvarte. Uno de los hombres se inclinó más cerca. Su aliento olía a tabaco barato y alcohol. Nos divertiremos mucho contigo, negra. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Valeria sabía que los estaban probando. Querían verla quebrarse, escucharla suplicar. Pero no lo haría, porque ellos no tenían idea de quién era ella realmente. El vehículo frenó de golpe. Jonas miró por la ventana, verificando su entorno. Pajenla. La arrastraron fuera de la camioneta, empujándola a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El olor a humedad y óxido impregnaba el aire. La ataron a una silla en el centro de la habitación, usando cuerdas gruesas alrededor de sus muñecas y tobillos. Jonas se agachó frente a ella, mirándola con desprecio. «Voy a darte una oportunidad, negra. Si cooperas, no tendrá que dolerte tanto». Valeria lo observó en silencio. «¿Nada que decir?», preguntó, sonriendo con burla. «Tal vez eres más lista de lo que pareces». Jonas se levantó y se giró hacia sus hombres. «Bien, muchachos, denle su bienvenida». Los hombres se rieron. Se acercaron más. Pero entonces, Valeria sonrió por primera vez. Una sonrisa lenta, controlada, precisa. Los hombres se detuvieron. Por primera vez en toda la noche, la duda apareció en sus ojos. Jonas la miró con el ceño fruncido. «¿De qué te ríes?». Valeria levantó la mirada y habló por primera vez. Su voz fue tranquila, firme, de lo fácil que será acabar con ustedes. Los hombres intercambiaron miradas. Jonas se quedó en silencio por un momento, y luego soltó una carcajada. «¿Acabar con nosotros?», dijo entre risas. «No me hagas reír, perra». Pero algo en la forma en que ella lo miraba hizo que su risa se apagara lentamente. Por primera vez, Jonas Becker sintió una punzada de inquietud. Y para cuando se diera cuenta de su error, ya sería demasiado tarde. El almacén estaba en penumbras, iluminado solo por una luz amarillenta que colgaba del techo, oscilando ligeramente con la brisa que entraba por las ventanas rotas. Valeria Núñez seguía atada a la silla, su postura relajada, pero su mente funcionando a toda velocidad. Frente a ella, Jonas Becker la observaba con el ceño fruncido, intentando descifrar el significado de su sonrisa. Los otros 4 hombres se miraban entre sí, incómodos, como si hubieran sentido, por primera vez, que la situación no estaba completamente bajo su control. «¿Sigues sonriendo, negra? Explícame por qué antes de que te rompa la cara», gruñó Jonas, cruzando los brazos sobre su pecho. Valeria no respondió de inmediato. En cambio, inclinó la cabeza levemente y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Sabía que la incertidumbre era una de las armas más poderosas en su arsenal. Y en este momento, cada segundo de silencio era un golpe psicológico contra ellos. «¿Sabes cuál es el problema con los hombres como ustedes?», dijo finalmente, su voz firme, sin un solo rastro de miedo. «Creen que tienen el control solo porque tienen una pistola y son más». Jonas entrecerró los ojos. «Eres una perra insolente. ¿Lo sabías?». Uno de los hombres, un sujeto robusto con tatuajes cubriendo sus brazos, soltó una carcajada. «Déjala que hable. A lo mejor está tratando de negociar su vida». Valeria volvió a sonreír. «¿Negociar? No tengo que negociar nada. Ustedes ya están muertos. Solo que no lo saben aún». El silencio que siguió fue espeso. Los hombres se tensaron. Jonas dio un paso adelante, agarró la barbilla de Valeria con una mano áspera y la obligó a mirarlo a los ojos. «¿Quién carajo eres?». Valeria mantuvo la mirada fija en él. No respondió. No todavía. Dejó que el silencio volviera a presionar a su favor. Jonas soltó una maldición y le soltó una bofetada rápida. Su rostro giró hacia un lado con el impacto, pero cuando volvió a mirar al grupo, seguía sonriendo. Esa reacción hizo que uno de los hombres, el más joven del grupo, se moviera inquieto. «Jonas, algo está mal con esta mujer». «Cállate», ladró Jonas. «Es una maldita cualquiera».
Nada más. Nada más. Valeria soltó una leve risa. ¿Así tratan siempre a una comandante del ejército colombiano? El aire pareció congelarse. Los 5 hombres se quedaron completamente inmóviles, como si no hubieran entendido bien lo que acababan de escuchar. Jonas parpadeó 2 veces, sorprendido, pero su expresión pronto cambió a incredulidad. No me lloras. Valeria siguió hablando, con calma, su tono goteando con confianza. Valeria Núñez, comandante de una unidad de operaciones tácticas especializadas en exterminar basura como ustedes. Uno de los hombres, el de los tatuajes en el cuello, maldijo en voz baja. Jonas apretó la mandíbula. Su mirada se endureció. Mentira. No hay forma de que una negra como tú sea comandante de nada. ¿Ah, no? Valeria levantó una ceja. Entonces revisa tu bolsillo derecho. Jonas dudó por un momento. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño papel doblado. Lo abrió y su rostro se puso pálido. Era su identificación militar. Había logrado deslizarla en su chaqueta cuando la subieron a la camioneta. El grupo exhaló colectivamente. «Mierda», susurró el más joven. Jonas apretó el puño, arrugando el papel. «No significa nada. Significa que no soy cualquier mujer. Significa que ustedes acaban de cometer el peor error de sus vidas». Valeria mantuvo su mirada fija en Jonas, observando cómo la información comenzaba a envenenar su confianza. Uno de los hombres se pasó una mano por la cabeza rapada, nervioso. «Jonas, ¿qué si ella dice la verdad? No me jodas con dudas ahora. Es una puta negra, igual que todas», gruñó Jonas. Pero incluso en su furia, se notaba que estaba empezando a cuestionarse. El de los tatuajes en el cuello se giró hacia el más joven. «Teníamos que secuestrar a alguien que pudiéramos controlar, no a una maldita oficial de operaciones tácticas». «No es nada», gritó Jonas. «Amárrenla más fuerte y sigamos con el plan». Pero ahora los hombres no parecían tan convencidos. Valeria observó cada movimiento con precisión calculada. Sabía lo que estaba pasando. El miedo estaba entrando en juego. Y una vez que el miedo tomaba el control, la lealtad entre criminales se desmoronaba. «¿Sigamos con el plan?», dijo con tono burlón. «Déjenme adivinar. ¿Dinero? ¿Un rescate? ¿O tal vez venderme al mejor postor?». Jonas la miró con furia, pero no respondió. Hicieron su tarea. Sabían que podían secuestrar a alguien para sacar provecho, pero no revisaron bien los detalles, ¿verdad? El de los tatuajes en el cuello la miró con ojos más abiertos. «Jonas, no la matemos. Si la dejamos ir, tal vez». Jonas se giró bruscamente hacia él, con los ojos encendidos de rabia. «Si la dejamos ir, estamos muertos, idiota». Valeria sonrió. «Sí, lo están». Jonas sacó su pistola de la cintura y la apuntó directamente a la frente de Valeria. El almacén se llenó de tensión. Nadie se movía. «Si eres tan valiente, dime, ¿qué demonios piensas hacer ahora?», susurró Jonas. Valeria inclinó la cabeza levemente, sin apartar la mirada de él. «Ya lo hice». Un disparo estalló en la noche, pero no vino del arma de Jonas. Uno de los hombres cayó al suelo, gritando y sujetándose la pierna. El grupo giró bruscamente hacia la entrada del almacén. Allí, de pie en la penumbra, 6 hombres armados con rifles de asalto entraron al almacén, sus rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos avanzó lentamente hacia el grupo. Su voz resonó en el espacio como un trueno. «Suéltenla. Ahora». Jonas maldijo en voz alta, sus ojos saltando entre Valeria y el recién llegado. Valeria sonrió una vez más. La cacería acababa de comenzar. La tensión en el almacén era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La sangre del hombre herido se esparcía por el suelo de concreto. El gemido de su dolor se ahogaba entre los gritos del resto. Jonas Becker se aferraba a su pistola, pero por primera vez en toda la noche, sus manos temblaban. Los 6 hombres enmascarados no se habían movido, sus rifles de asalto firmemente apuntados al grupo de fugitivos. Uno de ellos, el que había hablado primero, avanzó un paso. «Última oportunidad. Suéltenla». Jonas apretó la mandíbula, calculando sus opciones. No podía permitirse perder el control.
Si sus hombres veían miedo en él, la situación se desmoronaría en segundos. Respiró hondo y sonrió con arrogancia. ¿Y si no lo hacemos? Levantó la barbilla. Son 6, somos 5. No estamos tan jodidos. Uno de los enmascarados rió en voz baja. 5, y uno en el suelo desangrándose. Jonas no respondió. La realidad era que ya estaban en desventaja, pero no podía mostrar debilidad. Tenía que reafirmar su dominio. «Escucha, amigo», dijo Jonas, dando un paso hacia adelante, bajando apenas su pistola. «No sabemos quién carajo eres, pero podemos negociar». Los enmascarados no respondieron. Jonas continuó hablando, su tono más controlado. «No somos idiotas. No sabíamos quién era esta perra cuando la agarramos. Si nos dejas ir, te prometo que nos largamos de Medellín esta misma noche y nadie tiene que morir». Uno de sus hombres, el más joven, tragó saliva y asintió. «Sí, sí, Jonas. Tal vez deberíamos». «Cierra la boca», ladró Jonas, girando la cabeza con furia. «Nadie va a huir como un maldito cobarde». El silencio se hizo más pesado. Jonas miró de nuevo a los enmascarados. Sus ojos recorrieron rápidamente los rifles, las posiciones de cada uno. Buscaba un punto débil. Si lograba distraerlos, podría tomar el control de nuevo. Pero antes de que pudiera decidir un movimiento, Valeria rió en voz baja. Jonas giró bruscamente la cabeza hacia ella. «¿Qué mierda te hace gracia ahora?» Valeria levantó la mirada. Su expresión de absoluta calma lo sacó de quicio. «Sabes que ya perdiste, ¿verdad?» Jonas frunció el ceño. «¿Perdí?» Rió entre dientes. «¿Cómo diablos piensas eso?» Valeria inclinó ligeramente la cabeza. «Porque ellos no son tu verdadero problema». Los ojos de Jonas brillaron con confusión, pero entonces se escuchó el primer disparo. Desde afuera, un eco ensordecedor se esparció por el almacén. Jonas giró bruscamente la cabeza hacia la puerta. Luego otro disparo. Luego otro. «¡Mierda!», gritó uno de los hombres. El caos estalló en segundos. Los 6 enmascarados se reagruparon rápidamente, moviéndose con precisión militar. Jonas levantó su arma, girando en busca de un objetivo. Pero no sabía contra quién disparar. «Nos tendieron una trampa», gritó el de los tatuajes en el cuello, retrocediendo con el arma temblando en sus manos. «¡Cállate!», rugió Jonas. Pero era tarde. Las luces del almacén explotaron repentinamente, dejando a todos en penumbras. Solo los destellos de los disparos en el exterior iluminaban la escena por fracciones de segundo. Jonas sintió como su control sobre la situación se desvanecía. Sus hombres se dispersaban. El miedo en sus ojos era evidente. «¡No corran, hijos de puta!», gritó, pero nadie lo escuchó. El más joven del grupo soltó su arma y salió corriendo hacia la salida trasera. Jonas lo vio y su furia explotó. «¡Vuelve aquí, maldito cobarde!». Pero entonces escucharon su grito de dolor. Un sonido horrible, un gorgoteo seco. «¡Lo atraparon!», chilló el de los tatuajes. «¡Dios santo!». Jonas dio un paso atrás. La oscuridad lo tragaba. El sonido de los disparos se mezclaba con el caos. Estaban rodeados. Pero entonces, en medio de la penumbra, la voz de Valeria se alzó sobre el caos. «Jonas». Su tono no era burlón, ni furioso. Era un tono tranquilo, controlado. Jonas giró bruscamente hacia ella. La luz de un disparo en el exterior iluminó su rostro por una fracción de segundo. Y Jonas vio algo que le heló la sangre. Valeria ya no estaba atada. «¡Mierda!», susurró Jonas. Entonces, todo se volvió un infierno. Unos brazos surgieron de la oscuridad, envolviendo el cuello del de los tatuajes y arrastrándolo hacia la nada. Jonas disparó a ciegas, pero no había nadie ahí. «¿Dónde mierda están?», gritó, su voz apenas audible sobre los gritos de sus hombres. Un segundo después, una sombra se deslizó entre los escombros. Jonas sintió un dolor fulminante en su muñeca. Soltó la pistola con un grito ahogado. Antes de que pudiera procesarlo, una pierna lo golpeó en el pecho con la fuerza de un tren. Cayó de espaldas, golpeando el suelo con fuerza. Valeria estaba sobre él en segundos. Lo inmovilizó, con una rodilla presionando su esternón.
su rostro a centímetros del suyo. «Tú me preguntaste qué haría ahora», susurró ella. Jonas intentó moverse, pero era inútil. Su respiración era entrecortada, su cuerpo entero temblaba. Valeria acercó su boca a su oído. «Ahora, te voy a enseñar lo que significa el miedo». Jonas sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, porque por primera vez en su vida, se sintió como la presa, y Valeria era la cazadora. La respiración de Jonas Becker se volvió errática, su pecho subía y bajaba con dificultad mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. En cuestión de minutos, su dominio sobre la situación se había hecho pedazos. Sus hombres estaban muertos, heridos o huyendo. La oscuridad y el caos reinaban en el almacén, y ahora él estaba inmovilizado bajo el peso de Valeria Núñez, la mujer que había subestimado desde el primer segundo. Pero Jonas no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota. Nunca. Con un rugido de furia, movió su brazo derecho con toda la fuerza que le quedaba. Su puño chocó contra la mandíbula de Valeria, haciéndola perder el equilibrio por un instante. Jonas aprovechó el momento, la empujó con violencia y rodó hacia un lado, escapando de su agarre. «Maldita perra», escupió, su voz cargada de rabia. Se arrastró hacia atrás, su mente funcionando en piloto automático. Necesitaba un arma, cualquier cosa, algo para revertir la situación. Sus ojos recorrieron el suelo en busca de su pistola, pero antes de que pudiera alcanzarla, un pie aterrizó con fuerza sobre su muñeca. «No», dijo Valeria con frialdad, presionando su bota contra él con suficiente fuerza para hacerle soltar un grito de dolor. Jonas levantó la mirada y lo único que encontró fue su propia muerte reflejada en los ojos oscuros de Valeria. «¡Hijos de puta, ayúdenme!», rugió Jonas, buscando desesperadamente a sus hombres. Pero nadie respondió. El almacén era un escenario de destrucción. Uno de sus aliados yacía en un charco de sangre, otro se sujetaba la pierna con una herida de bala, gimiendo de dolor. Los demás habían desaparecido en la oscuridad. Jonas rechinó los dientes. No iba a morir aquí. No así. Hizo el único movimiento que aún le quedaba. Se lanzó hacia Valeria con toda su fuerza, derribándola contra el suelo. Rodaron entre los escombros, golpeándose con la ferocidad de dos bestias luchando por sobrevivir. Jonas consiguió envolver sus manos alrededor del cuello de Valeria, presionando con toda su fuerza. «Murray, maldita». Valeria gruñó bajo el peso del intento de estrangulamiento. Pero no entró en pánico. No era la primera vez que alguien intentaba matarla así. No sería la última. En un movimiento rápido, levantó su rodilla y la estrelló contra la ingle de Jonas. Jonas gritó, su agarre aflojándose por reflejo. Valeria aprovechó la apertura. Con un giro de cadera, revirtió la posición y lo inmovilizó de nuevo, esta vez con un brazo envuelto alrededor de su garganta. «Te dije que ya habías perdido», susurró al oído de Jonas, su voz como un cuchillo afilado. Jonas jadeaba, su rostro enrojeciendo mientras luchaba por respirar. Pataleó, intentó liberarse, pero era inútil. Entonces, una explosión repentina iluminó el almacén. Ambos giraron la cabeza hacia la entrada. La puerta trasera se voló en pedazos, y una nueva figura emergió entre la nube de polvo y fuego. Un hombre alto, vestido de traje, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, caminó hacia ellos con la calma de un depredador absoluto. «Vaya, vaya, qué desastre han hecho aquí». Valeria no lo reconoció de inmediato, pero Jonas sí. Su expresión de rabia se transformó en puro terror. «Mierda», susurró Jonas, su voz temblando. El hombre sonrió levemente. «Jonas Becker, siempre un hombre con más ambición que cerebro». Valeria soltó a Jonas, pero no se levantó. Se mantuvo alerta, evaluando la situación. «¿Quién carajo eres tú?», preguntó, con voz controlada. El hombre se detuvo a pocos pasos de ellos. Ajustó los puños de su chaqueta, con la elegancia de alguien acostumbrado al poder. «Mi nombre no importa. Lo que importa es que Jonas trabajaba para mí, y ahora ha cometido un error muy costoso». Valeria frunció el ceño. «¿Trabajaba para ti?». El hombre inclinó la cabeza levemente. «Estos idiotas no la secuestraron por accidente, comandante Núñez». Valeria sintió que algo frío se asentaba en su estómago.
Explícate. El hombre soltó un leve suspiro, como si le aburriera la conversación. Digamos que el secuestro fue un encargo, pero no fue Jonas quien tomó la decisión. Jonas seguía sin moverse, su rostro empalideciendo a cada segundo. Yo no sabía quién era ella. Me engañaste, hijo de puta. El hombre lo miró con desdén absoluto. ¿Y de qué te sirvió saberlo? Mírate ahora, suplicando por tu vida. Jonas tembló, sus ojos llenos de desesperación. Valeria mantuvo su postura de combate. ¿Quién te pagó para secuestrarme? El hombre la miró con curiosidad. Siempre tan directa. Me gusta, pero no soy alguien que responde preguntas sin recibir nada a cambio. Valeria no se movió. Dímelo o te saco la respuesta de otro modo. El hombre sonrió levemente. Impresionante. Entiendo por qué la quieren muerta. Valeria no reaccionó ante la provocación. Pero por dentro, cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Jonas, dijo el hombre, dándole la espalda a Valeria. Ha sido un estorbo por demasiado tiempo. Jonas se arrastró hacia atrás, sudando. No, espera, podemos. Un disparo retumbó en el almacén. Jonas se desplomó hacia atrás, con un agujero en el centro de su frente. El eco del disparo se disipó lentamente. El hombre guardó su pistola en su chaqueta y miró a Valeria. Considera esto un adelanto de lo que viene. Valeria apretó los puños. El hombre dio un paso hacia atrás, su sonrisa aún presente. Nos veremos pronto, comandante. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, una granada de humo estalló a sus pies, cubriéndolo todo en una nube densa y gris. Cuando el humo se disipó, el hombre había desaparecido. Valeria permaneció en el centro del almacén, con el cuerpo sin vida de Jonas a su lado. El juego había cambiado. Y ahora, la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El almacén seguía sumido en un silencio sepulcral. Valeria Núñez se mantuvo inmóvil, con la mirada fija en el cuerpo inerte de Jonas Becker. Un disparo limpio en la frente, la piel aún caliente, los ojos abiertos en un último instante de terror. No murió luchando. Murió como un perro traicionado por su amo. Pero Valeria no sentía satisfacción. Esto era más grande que Jonas. El hombre del traje, quien quiera que fuera, había dado la orden de matarla. Y lo peor de todo, él no trabajaba solo. Valeria respiró hondo, evaluando la situación. Estaba cubierta de sangre y suciedad, su ropa rasgada, su cabello desordenado. Su cuerpo dolía en cada músculo, pero su mente estaba más despierta que nunca. Se acercó al cadáver de Jonas y revisó sus bolsillos. Encontró un celular con la pantalla rota y una billetera con un par de billetes y una tarjeta de crédito falsa. Nada útil. Pero en su chaqueta, un pedazo de papel doblado le llamó la atención. Lo desdobló lentamente. Una dirección. Un nombre. Valeria leyó en silencio, su expresión endureciéndose. Carlos Meza. Calle 23, Edificio Solano. Así que tú eres el siguiente. Guardó el papel en su chaqueta y se puso de pie. No había tiempo que perder. Las calles de Medellín seguían vibrando con vida cuando Valeria salió del almacén. La sangre en su ropa atraía algunas miradas curiosas, pero nadie en esta parte de la ciudad se atrevía a hacer preguntas. Sabían cuándo apartar la vista. Necesitaba un vehículo. Caminó con calma por un callejón hasta encontrar un auto estacionado con las llaves aún en el contacto. Un descuido de alguien confiado. Gracias por el préstamo, susurró, metiéndose en el asiento del conductor. Encendió el motor y se perdió en la carretera, dejando atrás el desastre del almacén. El edificio Solano estaba ubicado en una zona discreta de la ciudad, alejado del bullicio del centro. No era un lugar lujoso, pero tampoco era una pocilga. Solo un sitio lo suficientemente discreto para alguien que no quería ser encontrado fácilmente. Valeria detuvo el auto a una cuadra de distancia, apagó las luces y observó el edificio. 3 pisos, un solo guardia en la entrada, luces encendidas en el segundo nivel. Carlos Meza estaba aquí. Valeria salió del auto con la precisión de un depredador, asegurándose de no hacer ruido mientras se acercaba al edificio. Su corazón golpeaba fuerte, pero su respiración seguía controlada. No podía fallar. Cuando llegó a la entrada,
El guardia ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe seco en la nuca lo dejó inconsciente antes de que pudiera tocar su arma. Valeria lo arrastró a un lado, tomó su pistola y subió las escaleras sin perder tiempo. Cada paso era un conteo regresivo hacia la caza. Cuando llegó al segundo piso, escuchó voces detrás de una puerta entreabierta. Jonas es un maldito idiota. No teníamos que involucrarlo. ¿Y qué querías hacer? ¿Dejar que nos descubrieran? Valeria se movió en silencio, pegando la espalda contra la pared y asomándose por la rendija de la puerta. Dos hombres sentados en un sofá, con cervezas en la mano y pistolas sobre la mesa. Uno de ellos tenía el cabello ralo y ojos pequeños, parecía nervioso, inquieto. El otro tenía la postura de alguien acostumbrado a dar órdenes. Carlos Meza. Valeria sonrió para sí misma. Era ahora. Con un solo movimiento, pateó la puerta con violencia. ¿Qué carajo? Los hombres intentaron agarrar sus armas, pero Valeria ya estaba en movimiento. Disparó 2 veces. El primer tiro impactó en la rodilla del hombre nervioso, que cayó gritando al suelo. El segundo rompió la botella de cerveza en la mano de Meza, bañándolo en vidrio y alcohol. Meza gritó y trató de agarrar su pistola, pero Valeria fue más rápida. Le pateó la muñeca, haciéndolo soltar el arma. Se estrelló contra la mesa y cayó de rodillas. «No te muevas», ordenó Valeria, su voz baja, peligrosa. Meza levantó las manos, con sangre corriendo por su frente. «¿Quién mierda eres? ¿De verdad no lo sabes?» Valeria inclinó la cabeza. «Me secuestraron esta noche. Supongo que deberías estar agradecido de que yo sea la que está aquí y no Jonas». Meza pestañeó, confuso. «¿Jonas? ¿Qué pasó con Jonas?» Valeria sonrió. «Está muerto». Meza palideció de inmediato. «Mierda». Valeria se agachó frente a él, con la pistola apuntando a su cara. «Dime quién dio la orden». Meza trató de apartar la vista, pero Valeria le agarró la cara con fuerza. «No juegues conmigo, Meza. Sé que Jonas trabajaba para alguien. Alguien con poder. Dime su nombre». Meza tragó saliva. «Si hablo, me matará». Valeria se inclinó un poco más cerca. «Si no hablas, te mataré yo». El silencio se prolongó. Meza sabía que no tenía opción. Sabía que esta mujer no estaba jugando. Finalmente, con la voz temblorosa, murmuró un nombre. Ramón Herrera. El nombre golpeó a Valeria como un latigazo. Ramón Herrera no era cualquier persona. Era un exmilitar con contactos en el gobierno y en el crimen organizado. Un hombre con suficiente poder para mover piezas en las sombras sin que nadie lo notara. Valeria se quedó en silencio, procesando la información. «¿Dónde lo encuentro?» Meza negó con la cabeza. «No puedes. Ese cabrón es intocable». Valeria se incorporó lentamente. «Créeme, nadie es intocable». Le dio la vuelta a la pistola y golpeó a Meza en la cabeza con la culata, dejándolo inconsciente en el suelo. Respiró hondo, metió su arma en la chaqueta y salió del departamento. Ahora tenía un nombre, y Ramón Herrera ni siquiera sospechaba que la cacería había comenzado. El nombre Ramón Herrera pesaba en la mente de Valeria Núñez como una carga de plomo. No era un desconocido. Había oído su nombre antes. Es militar, traficante de armas, hombre con conexiones en las sombras y suficiente influencia como para hacer desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero esta vez había cometido un error fatal. Se había metido con la persona equivocada. Valeria condujo por las calles de Medellín sin rumbo fijo, su mente analizando cada posibilidad. No podía atacarlo de frente. Herrera era un hombre astuto, con contactos en la policía y en el gobierno. Si quería atraparlo, tenía que hacer que se sintiera confiado. Y para eso, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ramón Herrera estaba sentado en su oficina, en el último piso de un lujoso edificio en el corazón de Medellín. Desde su ventana de vidrio polarizado, veía la ciudad entera a sus pies. Frente a él, un hombre con el rostro tenso esperaba en silencio. «Carlos Meza, dime que es una broma», dijo Herrera, con la voz controlada. Meza tragó en seco. «No, señor. Jonas está muerto. La mujer, Valeria Núñez, sigue viva». La mandíbula de Herrera se endureció.
No puede ser, murmuró. Se supone que estaba muerta. Meza agachó la cabeza. Fallamos. Ella nos está cazando. La habitación se sumió en un silencio mortal. Herrera se puso de pie lentamente, con el ceño fruncido. Caminó hasta un mueble de madera maciza y sirvió whisky en un vaso de cristal. No me gusta que me traigan problemas, Meza. Tú me trajiste un problema. Meza sintió un sudor frío recorrer su espalda. Señor, aún podemos. No. No hay excusas. Herrera levantó la mirada y Meza se congeló en su lugar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un soldado y un perro callejero, Meza? Meza permaneció en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Herrera sonrió con frialdad. Un soldado sabe cuando una batalla está perdida. Un perro callejero sigue ladrando hasta que le parten el cuello. Meza intentó hablar, pero no tuvo oportunidad. Un disparo retumbó en la oficina. Meza cayó al suelo, su cabeza golpeando con fuerza contra la alfombra cara. Herrera bajó el arma y suspiró, limpiándose las manos con un pañuelo. Giró la cabeza hacia la sombra que se ocultaba en la esquina de la habitación. Encuéntrenla. Mátenla. La trampa estaba armada. Valeria sabía que Herrera no se quedaría quieto. Sabía que él vendría por ella primero. Por eso, se aseguró de que su ubicación fuera fácil de rastrear. Se instaló en un pequeño motel en los suburbios de la ciudad. Un lugar discreto, pero fácil de encontrar si alguien tenía los contactos adecuados. Dejó que la información llegara a los oídos correctos. Y no tuvo que esperar mucho. A las 3 de la madrugada, escuchó el sonido de un vehículo acercándose lentamente. Se movió con calma hasta la ventana y vio la furgoneta negra detenerse al otro lado de la calle. 6 hombres armados bajaron rápidamente. Ojos fríos, armas listas. Valeria sonrió para sí misma. La caza había comenzado. Los mercenarios se movieron en formación, acercándose con precisión militar. Se notaba que no eran matones comunes. Uno de ellos levantó la mano, señalando a 2 para que rodearan el edificio. Los otros se posicionaron en la puerta principal. «Limpio», susurró uno de ellos en el radio. «Entramos en 5 segundos», respondió otro. Pero antes de que pudieran hacer su movimiento, las luces del motel se apagaron de golpe. Los hombres se tensaron de inmediato. «Mierda», gruñó uno de ellos. Fue lo último que dijo. Un silenciador estalló en la oscuridad. El hombre cayó al suelo con un tiro limpio en la cabeza. Los demás reaccionaron al instante, pero ya era tarde. Valeria se movía entre las sombras como un fantasma. Uno de los mercenarios giró su arma en su dirección, pero ella ya estaba encima de él. Un cuchillo se deslizó entre sus costillas antes de que pudiera disparar. El tercer hombre intentó retroceder, pero un disparo certero lo derribó. Los otros 2 abrieron fuego al azar, pero Valeria ya no estaba ahí. «No la veo». «Cuidado». Demasiado tarde. Un cuerpo cayó del techo sobre ellos. Valeria se movió con rapidez brutal, desarmó al primero y le rompió el cuello con un giro seco. El último mercenario se tambaleó hacia atrás, con el arma temblando en sus manos. Sabía que estaba muerto. «Por favor», murmuró. Valeria no le concedió la oportunidad de rogar. Un disparo. El silencio regresó. Valeria limpió la sangre de su cuchillo y revisó los cuerpos. En uno de ellos, encontró lo que buscaba. Un celular con un mensaje en la pantalla. «Está en su casa segura. Esté preparado para una ofensiva. Eliminen a la mujer antes del amanecer». Valeria leyó las palabras con calma. Sonrió. Ahora sabía exactamente dónde encontrar a Herrera. Y esta vez, ella no esperaría que él viniera por ella. La cacería terminaría esta misma noche. Valeria Núñez conducía a toda velocidad, su mirada fija en la carretera oscura que la llevaba a la casa segura de Ramón Herrera. Cada fibra de su ser estaba lista para lo que vendría. Sabía que Herrera era un hombre meticuloso. No iba a estar solo. Sus guardias estarían armados hasta los dientes, esperando un ataque. Pero lo que no esperaban era que ella fuera a por ellos primero. Un destello de luces en el horizonte confirmó su destino. Una finca apartada, rodeada de árboles frondosos y una muralla alta con cámaras de seguridad. Un refugio diseñado para mantener alejados a los intrusos.
Pero Valeria no era cualquier intrusa. Aparcó el auto en una colina cercana, sacó sus armas y revisó su equipo. Respiró hondo. Esta no era solo una cacería. Era una vendetta. Las luces de la finca brillaban con intensidad, iluminando el perímetro con un resplandor blanco y frío. Valeria observó desde la distancia, calculando cada punto de entrada, cada ángulo ciego. 4 hombres patrullaban la parte exterior, todos armados con fusiles automáticos. No tenía mucho tiempo. Si Herrera descubría lo que había pasado con su equipo en el motel, aumentaría la seguridad y se escondería aún más. Valeria se deslizó entre la maleza, silenciosa como un depredador. Conocía los movimientos de un soldado de élite. Y lo más importante, sabía cómo cazar a uno. Aguardó pacientemente hasta que uno de los guardias se alejó del grupo, distraído con su radio. Ese fue su error. Valeria se movió en un instante, cubriéndole la boca con una mano y hundiendo su cuchillo en su garganta con precisión quirúrgica. El hombre cayó sin hacer ruido, su cuerpo desplomándose en la hierba. Los otros no notaron nada. Tomó el rifle del guardia caído y siguió adelante. Dentro de la casa, Ramón Herrera bebía lentamente su whisky, su rostro tenso. Frente a él, 2 de sus mejores hombres discutían en voz baja. «Señor, no tenemos noticias del equipo que enviamos al motel». Herrera levantó la vista lentamente. «¿Cuánto tiempo llevan sin contacto?» El hombre tragó saliva. 3 horas. El vaso de whisky se estrelló contra la mesa con fuerza. «Maldita sí», rugió Herrera. «Nos está cazando». Los hombres se miraron, incómodos. «Señor, podemos moverlo a otra ubicación». «No». El tono de Herrera los congeló en su lugar. Se puso de pie lentamente y se acercó a la ventana, observando la oscuridad que rodeaba la finca. Él conocía a personas como Valeria. Sabía que no se detendría. «Si va a venir, quiero recibirla como se merece». Valeria derribó a otro guardia con un disparo limpio en la nuca. Solo quedaban 2 en el perímetro. Se movió rápidamente hacia la parte trasera de la finca y se ocultó detrás de una de las columnas de concreto. Sacó un pequeño explosivo casero de su equipo y lo colocó en la base de la pared. Respiró hondo. No iba a entrar sigilosamente. Iba a hacer que Herrera sintiera el mismo terror que ella había sentido cuando fue secuestrada. Activó la carga y se alejó justo antes de la explosión. El estruendo rompió la noche. La muralla se desplomó. Y en cuestión de segundos, la finca entera se sumió en el caos. Los guardias gritaron y comenzaron a disparar a ciegas. Valeria usó la confusión a su favor, moviéndose entre las sombras, derribando a los hombres uno por uno. Cada disparo era preciso, little. En cuestión de minutos, el exterior de la finca era un cementerio. Ahora, solo quedaba Herrera. Dentro de la casa, Herrera sacó su pistola y respiró profundamente. Sabía que su gente había caído. Sabía que estaba solo. Pero no iba a huir. Él también era un soldado. Si iba a morir, lo haría luchando. Se movió lentamente por el pasillo, con el arma en alto. Sus pasos eran cuidadosos, su respiración controlada. Cada habitación por la que pasaba estaba vacía. Pero entonces, una sombra cruzó a su izquierda. Giró su pistola en un instante y disparó. ¡Peng! Pero el disparo dio en la pared. Y antes de que pudiera reaccionar, una mano lo agarró por la muñeca y lo arrojó con violencia contra el suelo. El arma se deslizó lejos de su alcance. Antes de que pudiera incorporarse, una bota presionó su pecho con fuerza. Y cuando levantó la mirada, ahí estaba ella. Valeria no dijo nada al principio. Solo lo observó, como si lo estuviera midiendo. Herrera tragó saliva. «Sabes que si me matas, no cambiará nada». Valeria ladeó la cabeza. «Tal vez no. Pero me voy a sentir mejor. Te buscarán. Que lo hagan». El miedo por fin apareció en los ojos de Herrera. Y Valeria sonrió. «Pero antes de que mueras, quiero que me digas quién te dio la orden». Herrera mantuvo la boca cerrada. Valeria sacó su cuchillo y lo presionó contra su garganta. «No tengo paciencia esta noche». El sudor corría por el rostro de Herrera. «No puedo. Si hablo, me matarán». Valeria levantó una ceja. «¿Tú crees que vas a salir de aquí con vida?» Herrera jadeó. Y finalmente,
Susurró un nombre. Valeria se quedó en silencio. El nombre se clavó en su mente como un disparo. Porque era alguien que ella conocía. Alguien que había sido parte de su pasado. Antes de que pudiera reaccionar, Herrera aprovechó la distracción y se lanzó hacia su arma. Pero Valeria ya lo estaba esperando. ¡Peng! El disparo retumbó en la casa vacía. Herrera cayó al suelo, con un agujero en el pecho. Valeria guardó su arma y exhaló lentamente. Sabía que esto no había terminado. Ahora tenía un nuevo objetivo. Y esta vez, la cacería iba a ser personal. La noche en Medellín seguía en completo silencio. Pero dentro de la casa segura de Ramón Herrera, todo estaba envuelto en muerte. Valeria Núñez observó el cuerpo sin vida de Herrera, su sangre empapando la alfombra bajo su pecho. El disparo fue limpio, preciso. No hubo sufrimiento, tal vez demasiado rápido para lo que realmente merecía. Pero su mente no estaba en el cadáver frente a ella. Estaba en el nombre que Herrera susurró antes de morir. El verdadero responsable. Un nombre que conocía demasiado bien. El dolor de la revelación fue como un golpe seco en su pecho. No podía creerlo, no quería creerlo. Pero las piezas encajaban. Todo este tiempo, el enemigo estuvo más cerca de lo que imaginaba. Los pasillos de la casa segura seguían oliendo a pólvora y muerte mientras Valeria caminaba lentamente, su pistola firme en la mano, su mente procesando lo inevitable. Había eliminado a los peones, a los intermediarios, a los soldados. Pero el verdadero poder detrás del ataque contra ella aún seguía en pie. Y ella iba a derribarlo. Antes de salir de la casa, revisó el escritorio de Herrera. Sabía que un hombre como él guardaba registros, evidencia. Abrió un cajón y encontró una carpeta gruesa, con papeles amontonados dentro. Con el ceño fruncido, comenzó a revisar. Facturas, transferencias, contratos. Pero lo que realmente llamó su atención, una fotografía. Cuando la sacó del archivo y la miró más de cerca, su corazón se detuvo por un segundo. Era una imagen de ella. No con su uniforme. No como comandante. Era una foto de hace años. Antes de que se convirtiera en quien es ahora. Antes de que aprendiera a sobrevivir. Los recuerdos volvieron como una bofetada. Años atrás. Las calles de Bogotá eran un caos de gritos y humo, mientras los disturbios llenaban las avenidas con violencia. Protestas, fuego, policías golpeando manifestantes. En el centro de todo, una joven Valeria Núñez, apenas con 20 años de edad, corría por los callejones. Su ropa estaba rasgada, su rostro cubierto de sangre y tierra. Los hombres que la perseguían no eran policías, eran matones. Sabía lo que querían, sabía que si la atrapaban, estaba muerta. Pero en medio de la desesperación, un hombre apareció en su camino. Un hombre que se convertiría en su salvador y en su condena. Su mentor. Y ahora, su enemigo. El presente la golpeó con brutalidad. Él estuvo detrás de todo esto. Valeria apretó la mandíbula, sintiendo la furia arder dentro de su pecho. No era solo una cuestión de venganza. Era una traición. Volvió a guardar los papeles y salió de la casa. Ahora tenía un nuevo destino. Ahora sabía exactamente dónde debía ir. Horas después, el sol comenzaba a aparecer en el horizonte cuando Valeria llegó a una mansión en las afueras de la ciudad. El lugar estaba protegido por seguridad privada, hombres con fusiles patrullando los jardines. Valeria conocía esta casa. Había estado aquí antes, mucho tiempo atrás, cuando aún confiaba en él, cuando aún pensaba que su vida significaba algo para él. Respiró hondo y ajustó el rifle en sus manos. No había más dudas. Esta vez, la cacería iba a terminar, y lo haría con sangre. El sol ya despuntaba en el horizonte, tiñendo de naranja las montañas que rodeaban Medellín. Pero Valeria Núñez no veía el amanecer, solo veía su objetivo. Desde una colina cercana, observaba la mansión, el lugar donde todo comenzó. Sabía que él estaba ahí, el hombre que la traicionó, el hombre que le enseñó a sobrevivir, y luego intentó matarla. Ajustó la correa de su rifle y cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era la de una depredadora lista para el ataque.
La mansión se alzaba entre árboles altos y jardines bien cuidados. Un refugio para alguien que siempre quiso vivir por encima de la sangre que derramaba. Pero esta vez, el infierno iba a alcanzarlo. Había hombres armados en la entrada, vigilando con la disciplina de soldados entrenados. No eran matones comunes. Eso no importaba. Valeria conocía cada rincón de ese lugar. Había estado ahí tantas veces en el pasado. Sabía dónde atacar. Sabía cómo desmantelar esa fortaleza. Pero antes de apretar el gatillo, su mente la arrastró al pasado una vez más. Años atrás. Eres fuerte, Valeria. Pero ser fuerte no basta. La voz de su mentor resonaba en el campo de entrenamiento, mientras ella caía al suelo después de un golpe seco. Valeria se levantó con los dientes apretados, su cuerpo temblando por el esfuerzo. «Si quieres sobrevivir en este mundo», dijo el hombre, caminando lentamente hacia ella, «tienes que ser despiadada». Ella se secó el sudor de la frente y se preparó para atacar de nuevo. Su mentor sonrió. Esa es la actitud. En ese momento, ella lo admiraba. Creía que era un guía. Pero solo era otro lobo esperando devorarla. El presente la golpeó con fuerza. Ese hombre seguía ahí dentro. Y esta vez, ella iba a ser la pesadilla que lo destruiría. Valeria tomó su rifle y apuntó. El primer disparo resonó como un trueno. Un guardia cayó con un tiro limpio en la cabeza. El segundo disparo fue igual de preciso. Otro cuerpo se desplomó antes de que nadie pudiera reaccionar. Los demás guardias entraron en pánico, buscando la fuente de los disparos. Pero ya era tarde. Valeria ya estaba en movimiento. La mansión se sumió en el caos. Los guardias corrían a sus posiciones, intentando encontrar al enemigo. Pero Valeria se movía como un fantasma entre las sombras. Atravesó el jardín trasero, aprovechando el terreno que conocía bien. Sus pasos eran rápidos, letales. Un guardia dobló la esquina. Antes de que pudiera levantar su arma, Valeria lo derribó con un disparo en el pecho. Siguió avanzando. No había tiempo para descanso. El eco de los disparos retumbaba en la mansión. Y en el interior, su objetivo ya sabía que ella había llegado. Dentro de la mansión, el hombre que la traicionó se mantuvo en silencio, observando los monitores de seguridad. Uno a uno, sus guardias caían. Su rostro no mostraba miedo, solo una leve sonrisa de satisfacción. Sabía que vendrías, Valeria. Tomó su pistola y esperó. La puerta trasera de la mansión cedió ante una patada brutal. Valeria entró con el rifle listo, despejando cada esquina. No había tiempo para sigilo. Era una guerra abierta. Los pasillos se llenaron de fuego cruzado. Los últimos guardias intentaron resistir, pero no tenían oportunidad. Uno por uno fueron cayendo, hasta que solo quedó uno. El hombre que ella vino a matar. Valeria atravesó el último pasillo. Su arma aún humeaba. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa. Y ahí estaba él, sentado en su despacho, con una copa de whisky en la mano. Su mirada fija en ella. Su sonrisa llena de burla. «¿Has cambiado, Valeria?» Ella no respondió. Simplemente levantó su arma y apuntó a su cabeza. «Levántate». El hombre no se inmutó. Sabía que esto iba a pasar algún día. Valeria apretó los dientes. «Levántate». El hombre se puso de pie lentamente. «¿Realmente crees que esto termina conmigo?» Valeria mantuvo la calma. «Tú me enseñaste a no dejar cabos sueltos». El hombre soltó una carcajada seca. «Eres mi mejor obra, Valeria». Ella disparó sin dudarlo. Un solo tiro en el pecho. El hombre cayó sobre su escritorio, con los ojos abiertos en shock. Su sangre manchó los papeles a su alrededor. Era el final. Valeria bajó el arma lentamente. Sabía que esto no devolvería el pasado, pero sí aseguraría su futuro. Giró sobre sus talones y salió de la mansión. El sol seguía subiendo en el horizonte. Pero esta vez, ella caminaba libre. Libre de su pasado. Libre de su mentor. Libre de su propia sombra. El sol había salido por completo, tiñendo el cielo con un resplandor anaranjado sobre las montañas de Medellín. El aire seguía oliendo a pólvora, metal y sangre seca. Valeria Núñez caminó lentamente por el pasillo de la mansión, con su pistola aún caliente en la mano. El silencio era absoluto.
La cacería había terminado, pero todavía quedaba una última sombra que enfrentar. Su propia conciencia. Salió por la puerta principal, dejando atrás los cuerpos esparcidos por el suelo de mármol. No sentía satisfacción. No había gloria en esto. Solo una certeza: ella había hecho lo necesario. Subió a un vehículo que había robado de los guardias y aceleró lejos de la mansión, dejando atrás el fuego y la destrucción. Sabía que la noticia de lo que hizo se esparciría como pólvora. No había vuelta atrás. Horas después, un pequeño motel en las afueras de la ciudad fue su refugio temporal. No podía quedarse en Medellín por mucho tiempo. El espejo frente a ella reflejaba su rostro exhausto. Tenía un corte en la mejilla, su ropa estaba rasgada, y sus manos aún temblaban ligeramente. Pero sus ojos seguían igual de afilados. Ella había cerrado un capítulo de su vida. Pero había un precio que pagar. Sacó un celular quemado de su chaqueta. Un número desconocido había llamado 2 veces. Sabía quién era. Sabía que venía después. En otro punto de la ciudad, un hombre en un traje oscuro sostenía un cigarro entre los dedos, con la mirada fija en una pantalla que mostraba imágenes de la mansión de Herrera en ruinas. El reporte de inteligencia confirmaba lo inevitable. Valeria Núñez había desmantelado todo. Los hombres de la organización se quedaron en silencio, esperando órdenes. El hombre sonrió con calma. Sabía que no iba a detenerse. Apagó el cigarro en un cenicero de cristal y giró lentamente su silla de cuero. «Tráiganla». Los hombres asintieron sin hacer preguntas. El juego aún no había terminado. De vuelta en el motel, Valeria se recostó en la cama, con la pistola aún cerca. Sabía que ellos vendrían. Sabía que esto no acababa aquí. Cerró los ojos por un instante y escuchó los ecos de su pasado en su cabeza. El disparo que mató a su mentor. El susurro de Herrera dándole el nombre del verdadero traidor. El sonido de sus propios latidos acelerados. Abrió los ojos lentamente y exhaló. La guerra aún no había terminado. Pero ella estaba lista. Siempre lo estuvo. La luz tenue del motel apenas iluminaba el rostro de Valeria Núñez, quien seguía sentada en el borde de la cama, su pistola cerca, lista para lo inevitable. El aire dentro de la habitación se sentía pesado, cargado de expectativas. Sabía que sus enemigos aún no habían terminado con ella. Sabía que vendrían. Y esta vez, vendrían con todo. A unos kilómetros de distancia, en un lujoso rascacielos en el centro de Medellín, un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros rodeaban un escritorio de madera fina, en el que descansaba un cigarro apagado y una pila de documentos. Uno de ellos, con una cicatriz en el rostro y un aire de impaciencia, golpeó la mesa con el puño cerrado. «Perdimos demasiado. Necesitamos movernos ya». Otro hombre, más calmado, se reclinó en su silla de cuero, entrelazando los dedos. «¿Y qué propones?» El hombre de la cicatriz se inclinó hacia adelante. «La encontramos. Sabemos dónde está». Los demás intercambiaron miradas. «No podemos enviar más idiotas como los anteriores», dijo otro de los presentes. «Valeria es más peligrosa de lo que imaginamos. Entonces no le demos oportunidad», respondió el de la cicatriz. «Le enviamos un escuadrón. Que la maten antes de que se dé cuenta». El líder del grupo asintió lentamente. «Hazlo». Valeria no dormía. Había aprendido hace mucho tiempo que el peligro rara vez llegaba cuando uno lo esperaba. Escuchó el ruido antes de verlo. Un motor. Vehículos estacionándose cerca. Se puso de pie, rápidamente apagó las luces de la habitación y se movió hacia la ventana. Allí estaban. 3 camionetas negras detenidas en la calle desierta. Siluetas de hombres descendiendo con rapidez, armas listas. Sabía que no eran improvisados. Sabían lo que hacían. Y habían venido a matarla. Los hombres se movieron en formación, acercándose a la puerta del motel con precisión militar. Uno de ellos levantó la mano, dando la señal. «Entramos en 5. Sila van desperen. No dejen que hable». El silencio se apoderó de la calle. Los hombres se posicionaron. 5, 4, 3, 2. El techo del motel explotó en llamas. Los atacantes se lanzaron al suelo, sorprendidos por la detonación repentina. Antes de que pudieran reaccionar,
Una ráfaga de disparos cayó sobre ellos desde una posición elevada. Valeria ya no estaba en su habitación. Ya estaba cazándolos. La lluvia de balas descontroló a los hombres, quienes intentaron reorganizarse. Pero Valeria se movía demasiado rápido. Saltó desde el tejado hacia un contenedor de basura y desapareció entre los callejones oscuros. «Mierda. ¿Dónde está?» Roó en la zona. Pero eso era exactamente lo que ella quería. Uno de los hombres caminó lentamente por un pasillo estrecho entre edificios, con su rifle alzado, respirando con control. Pero el silencio era su sentencia de muerte. Una mano surgió de las sombras, sujetando su cuello y estrellándolo contra la pared. Antes de que pudiera gritar, una navaja cortó su garganta. Valeria lo dejó caer suavemente, sin hacer ruido. Los disparos seguían resonando en la calle, pero los atacantes ya estaban perdiendo la ventaja. Uno a uno, caían en la oscuridad, hasta que solo quedó uno. El líder del grupo, el de la cicatriz. Sabía que había perdido, pero aún tenía una oportunidad. Corrió hacia una de las camionetas y subió al asiento del conductor, encendiendo el motor. ¡Maldición! Pisó el acelerador. Pero antes de que pudiera avanzar más de 10 metros, el parabrisas explotó en 1000 pedazos. Un solo disparo. El cuerpo del líder cayó sobre el volante, su cabeza reventada por la bala. Silencio. Solo el sonido del motor aún rugiendo. Valeria caminó lentamente hacia la camioneta, bajó su rifle y observó el desastre. Había terminado. Había acabado con todos. Y ahora, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Este juego ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de terminarlo todo de una vez por todas. El enemigo pensó que la estaban cazando. Pero ahora, ellos eran la presa. Y ella no iba a detenerse hasta destruir cada pedazo de su imperio. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia mientras Valeria Núñez se movía entre las sombras, su cuerpo aún cargado de la adrenalina del enfrentamiento en el motel. Sabía que esto no había terminado. Sabía que había un último eslabón en la cadena. Y ahora iba a arrancarlo de raíz. Bogotá, Colombia. Un edificio de cristal dominaba la vista del distrito financiero, una torre imponente en la que los hombres más poderosos del país negociaban en las sombras. En el piso más alto, un grupo de empresarios y políticos se reunía en una oficina lujosamente decorada. El hombre en la cabecera de la mesa encendió un cigarro y exhaló lentamente, observando la ciudad a través del enorme ventanal. Herrera está muerto. Becker también. Nuestros mejores activos han caído. Los otros hombres se miraron con tensión contenida. Sabíamos que esto podía pasar. Pero no así, intervino otro. Todo nuestro sistema está colapsando. El hombre del cigarro se giró lentamente. Entonces, hay que encargarnos del problema antes de que llegue aquí. Un murmullo se expandió en la sala, hasta que una voz fría lo silenció todo. Ya es tarde para eso. Todos se voltearon al mismo tiempo. Ahí estaba ella, Valeria Núñez. La sala estalló en caos en un segundo. Los guardias sacaron sus armas, pero Valeria ya estaba en movimiento. Rodó sobre el suelo, disparando con precisión letal. 2 hombres cayeron antes de que pudieran apretar el gatillo. Los demás intentaron retroceder, pero ella ya estaba encima de ellos. Un disparo en la rodilla, otro en el pecho. Uno a uno, los hombres que movían los hilos de la corrupción comenzaron a caer. El hombre del cigarro intentó escapar por la puerta trasera, su rostro pálido, las manos temblando al tratar de sacar su teléfono. Pero Valeria lo atrapó antes de que pudiera hacer la llamada. Lo estrelló contra la pared con violencia, su pistola presionando su mandíbula. «No, tú no vas a ningún lado». El hombre tragó saliva con dificultad. «No, no puedes hacer esto». Valeria lo miró con una frialdad absoluta. «Claro que puedo». Apretó el gatillo. Un disparo seco. El cuerpo del hombre se desplomó sobre el suelo de mármol, su cigarro aún humeando en su mano. El silencio se apoderó de la habitación. Había terminado. Había desmantelado todo. Días después, los noticieros explotaron con la noticia. Corrupción en el gobierno. Red de tráfico de armas desmantelada. Operación secreta expuesta. Las pantallas mostraban los rostros de los muertos,
de los hombres que alguna vez gobernaron desde las sombras. Pero ninguno sabía la verdad. Ninguno sabía quién había hecho justicia. Y Valeria prefirió que así fuera. No necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba saber que el sistema que intentó destruirla ahora estaba en ruinas. El eco de la última bala disparada seguía resonando en la mente de Valeria Núñez, aunque los días habían pasado desde que puso fin a todo. El sistema que la quiso destruir estaba en ruinas. Los noticieros seguían escupiendo titulares, revelando cada capa de corrupción que ella había arrancado de raíz. Pero ninguno mencionaba su nombre. Ella seguía siendo un fantasma. Y ahora, con todo terminado, el silencio se volvió su única compañía. Valeria se encontraba en una cabaña aislada en las montañas, lejos de Medellín, lejos de Bogotá, lejos de cualquier lugar que la pudiera arrastrar de nuevo a la guerra. Por primera vez en años, no tenía enemigos que matar, pero tampoco tenía un propósito claro. Se miró en el espejo del baño. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer con cicatrices, no solo en la piel, sino en la mirada. Sus ojos ya no tenían furia, solo un vacío profundo. Apoyó las manos en el lavabo y cerró los ojos. Por un segundo, su mente la arrastró al pasado. Años atrás. ¿Por qué me ayudas?, preguntó una joven Valeria, apenas en sus 20 años, con heridas frescas en la cara y la ropa hecha jirones. El hombre que estaba frente a ella encendió un cigarro y la miró con calma. «Porque tienes algo que el resto de los que vinieron antes que tú no tenían». Valeria frunció el ceño. «¿Y qué es eso?». El hombre sonrió. «Furia». Valeria abrió los ojos de golpe. Ahora entendía lo que aquel hombre había visto en ella en ese entonces. Había sido moldeada por la furia. Había construido su vida con base en la venganza. Pero ahora que todo había acabado, ¿quién era ella sin la guerra? El sonido del viento golpeando las ventanas de la cabaña la sacó de sus pensamientos. El amanecer se extendía sobre las montañas, bañando el bosque con una luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan. No tenía una misión que cumplir. Respiró hondo y tomó una decisión. Salió de la cabaña y caminó hacia el lago cercano. El agua reflejaba su imagen distorsionada, como si aún estuviera fragmentada. Pero la guerra ya no era su identidad. Tal vez nunca lo había sido. Y ahora, era momento de descubrir qué quedaba de ella. El amanecer bañaba el lago con tonos dorados y anaranjados. Valeria Núñez observaba su reflejo en el agua, su silueta recortada por la luz. Durante años, su vida había estado definida por la guerra, por la venganza, por la sangre. Ahora, estaba de pie en el umbral de algo nuevo. Pero antes de cruzarlo, había una última pieza que debía encajar. Un último fantasma del pasado. Medellín. 2 días después. Valeria se movía entre la multitud con la facilidad de un fantasma. Cabello recogido, ropa discreta, una mirada calculadora. El mercado central era un caos de voces y movimiento, pero ella sabía exactamente a quién estaba buscando. Y lo encontró. Un hombre de cabello canoso y postura tensa, sentado en una cafetería, con una taza de café entre las manos. No lo había visto en años, pero reconoció su expresión de inmediato. Era Culpa, y eso significaba que él sabía que ella venía. Se sentó frente a él sin pedir permiso. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos reflejaban cansancio y resignación. «Sabía que vendrías», dijo él, con voz grave. Valeria no respondió de inmediato. Lo estudió como si lo estuviera viendo por primera vez. «Pensé que estarías muerto». El hombre soltó una leve carcajada sin humor. Después de todo lo que pasó, bebió un sorbo de café. «No sé si seguir vivo es una bendición o una condena». Valeria se reclinó en la silla, sin apartar la mirada. «Dime la verdad, Emilio. ¿Qué sabías?». El hombre, su antiguo aliado, exhaló lentamente. Más de lo que debía. Emilio había sido un contacto en la inteligencia militar. Un hombre que, en otro tiempo, trabajó con ella en operaciones encubiertas. Pero cuando la traición ocurrió, cuando su nombre apareció en la lista de los problemas que debían ser eliminados, él se quedó en silencio. «Pudiste haber hablado», dijo Valeria, su tono sin emoción. «Y si lo hacía, ¿qué habría cambiado?». Respondió Emilio,
apoyando los codos en la mesa. ¿Crees que ellos no me habrían silenciado también? Valeria mantuvo el rostro impasible. Así que elegiste salvarte. Elegí vivir. Por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió rabia. Lo entendía. Porque ella también había hecho elecciones difíciles para seguir con vida. El silencio se extendió entre ambos. Hasta que Emilio sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Aquí están los últimos nombres. Valeria levantó una ceja. ¿De qué hablas? No todos murieron en la caída de Herrera y su gente, susurró Emilio. Algunos escaparon. Valeria tomó el sobre con calma, pero su corazón latía más rápido. Lo abrió y leyó los nombres. Nombres que deberían estar muertos. Pero no lo estaban. Su mandíbula se tensó. Pensé que esto había terminado. Emilio se recargó en la silla y cruzó los brazos. Lo mismo pensé yo. Valeria dobló el papel lentamente y lo guardó. ¿Por qué me das esto ahora? Emilio la miró con algo parecido a la nostalgia. Porque sé que no puedes dejarlo así. Ella exhaló, su mente procesando cada posibilidad. Había planeado desaparecer, dejarlo todo atrás. Pero ahora, sabía que la batalla aún no había terminado. Solo quedaban unas últimas piezas del juego. Y si ella no las derribaba, el juego podría comenzar de nuevo. Se levantó lentamente. Emilio la observó con una leve sonrisa triste. Quiet, Valeria. Ella lo miró una última vez antes de girarse. Mientras caminaba entre la multitud, con el sobre en el bolsillo, supo que la cacería no había terminado. Quedaba una última bala por disparar. Y Valeria Núñez nunca dejaba cabos sueltos. La brisa fría de la madrugada soplaba sobre los tejados de Medellín, arrastrando consigo el eco de los pecados que aún no habían sido purgados. Valeria Núñez estaba de pie en la azotea de un edificio, con el sobre en una mano y una pistola en la otra. Los nombres en la lista ardían en su mente. Hombres que escaparon. Hombres que aún tenían poder. Hombres que, si no los detenía ahora, volverían a reconstruir lo que ella destruyó. Cerró los ojos por un segundo. Podía marcharse. Podía desaparecer en las sombras y dejar que el mundo se consumiera sin ella. Pero entonces, recordó todo lo que había perdido, todo lo que le arrebataron, y supo que esto no había terminado. Bogotá. 3 días después. El club nocturno vibraba con la música, con luces rojas y doradas iluminando a los clientes adinerados que reían y bebían sin preocupación. Pero entre ellos, había un hombre que sabía que la muerte venía por él. Julián Ortega miraba constantemente sobre su hombro, sus dedos tamborileando contra la mesa mientras bebía un whisky doble. Sabía lo que había pasado en Medellín. Sabía lo que le pasó a Herrera, a Becker, a los otros. Y sabía que ella lo buscaría. Su corazón latía con fuerza cuando la vio entrar. Cabello recogido, chaqueta negra, mirada de acero. Valeria Núñez. Ortega intentó levantarse, pero Valeria ya estaba frente a él. Se sentó sin pedir permiso, apoyando la pistola sobre su regazo, fuera de la vista de los demás. Si corres, mueres, susurró ella. Ortega tragó saliva y se quedó inmóvil. Escúchame, Valeria, esto no tiene que terminar así. Ella ladeó la cabeza, como si lo considerara. ¿De verdad crees que te voy a dejar caminar fuera de aquí? El hombre sudaba. Podemos hacer un trato. Ya hice demasiados tratos en mi vida, respondió Valeria. Ortega se removió en su asiento, buscando desesperadamente una salida. Si me matas, otros tomarán mi lugar. Valeria sonrió con frialdad. Déjalos intentarlo. Y apretó el gatillo. La bala perforó el cráneo de Ortega antes de que pudiera reaccionar. El sonido se ahogó en la música alta, y la gente tardó un segundo en notar que un hombre acababa de morir en medio del club. Para cuando los gritos comenzaron, Valeria ya había desaparecido en la multitud. 2 días después, otro nombre de la lista cayó. Después, otro. Uno por uno, todos los que habían escapado sintieron el peso de la justicia implacable. Hasta que no quedó ninguno. Una semana después, Valeria se encontraba en un aeropuerto pequeño, con un pasaporte falso y un billete de solo ida a cualquier parte del mundo. Había terminado. Ya no quedaban nombres en la lista. Ya no quedaban sombras que la persiguieran. Ahora, solo quedaba ella.
Se acomodó en su asiento y cerró los ojos mientras el avión despegaba. Sabía que, en algún lugar, otros corruptos se levantarían, nuevas amenazas nacerían. Pero esa ya no era su guerra. Por primera vez en su vida, se permitía soltar la pistola. Por primera vez en su vida, era libre.